abrir la palabra del Señor esta mañana al libro de Isaías, capítulo 59 And y versículos número 1 y 2. chapters 59, verbs 1, 2. Isaías 59, verso 1 y 2. Isaiah 59, verbs 1, 2. Vamos a enviar un saludo a los hermanos que nos siguen por medio de las redes sociales. We will give a blessing for the women that give us in the Word Evangelization page. Y lo vamos a hacer gritando Maranata. And Así we que, will allow Maranatha. amén. Amen. Saludamos a todos los hermanos en las diferentes naciones que nos reciben. We will be blessed for all the men that give us and all the whole nations. Isaías 59, verso 1 y 2 dicen: Isaiah 59, verse 1, 2 said, la mano del Señor no es corta para salvar, Lord's arm is not too heavy to save you. ni es sordo su oído para oír. No, it's here to defeat, to hear you call. Son las iniquidades de ustedes los que los separan de su Dios. It is your sins that have cut off from God. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Because of your sin, he has turned away. Vamos a orar. We will pray. Padre, te damos gracias. Thanks God. Gracias por este día, Señor, Thanks God for this day. y porque podemos estar en este lugar para escuchar tu palabra. Because we can stay here in this place to listen your word. Espíritu Santo, guíanos Holy Spirit, direct a us la verdad siempre. to the truth always. Por favor, revélanos el Evangelio, Please reveal us the gospel. y que al escuchar tu palabra, And when we will listen your tu word palabra nos dé gozo, and your word nos dé gracia, grace, nos dé, Señor, vida. give us life, God. Oramos todo en el nombre poderoso de Jesús de Cristo. Everything in the name of Jesus. Amén. Amen. La Biblia es el único libro que habla profundamente del pecado. The Bible is only the book that speaks deeply about sins. Y he estado enseñando acerca del problema espiritual que las personas tienen. And I touch about the spiritual problem that the human being has. Y el pecado es una de esas raíces. And the sin is that what root of that. Gracias a la obra de Satanás, el pecado entró a las personas. Thanks for the work of Satan, sin entered into a human. Y de todos los que estamos acá, ninguno se salva. And always we don't be safe, Pero algunos no lo reconocen. but someone don't recognize it. Así que quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que son pecadores? Ask, how many do you believe that you are sinners? ¿Cuántos creen que son pecadores? How many believe that you are sinners? Hay algunos que lo piensan todavía, ¿verdad? Some it's tongues, right? Pero la Biblia dice que somos pecadores. But the Bible says that we are sinners. Satanás trajo el pecado. Satan give the sin Y el pecado entró a todas las personas. and enter in the whole people. ¿Y qué es lo que produce el pecado? And what the sin produce? El pecado produce la separación entre el hombre y Dios. The sins produce the separation from man from God. Por eso es que aunque nosotros queremos estar con Dios, If we want to return with God, ¿cuántos de ustedes quieren estar con Dios? how many we would like to stay with God? Pero aunque quisiéramos estar con Dios, If we would like to go with God, estamos todavía en este cuerpo. but we are in this body, Y entonces este cuerpo es un cuerpo de pecado. and this body is a body of sin. Así que el pecado todavía nos afecta. So the sin affects us. Y aunque queremos estar con Dios totalmente, If we would like to stay with God, el pecado nos afecta todavía. the sins affect us. Y el pecado lo que produce es la separación entre el hombre y Dios. And the sin produces the separation of man from God. Por ello el profeta Isaías dice en estos dos versículos: So prophet Isaiah said in those verses, no es que la mano del Señor se haya hecho corta para no poder salvar. Lord's arm isn't too heavy to save you. No es que su oído se haya cerrado para no escuchar sus oraciones. It's here to hear your call. El verso 2 dice que son las iniquidades de nosotros The verse 2 say that we are about our sins las que nos separan de Dios. that cut off from God. Son nuestros pecados Because the sins los que llevan a ocultar su rostro para no he escucharnos. has turned away and will don't listen anymore. ¿Se puede usted imaginar a su Padre Celestial If you realize your Holy Father tapándose el rostro
has turned away. diciéndole, no te quiero escuchar. Say, I don't want to listen you. Esto es lo que produce el pecado. That the sins produce that. Dios se separa del ser humano God separate from human, y no quiere escucharnos and they don't want to listen us porque Dios no ama el pecado because God don't love the sin, y tampoco ama al pecador. don't love the sinners too. Eso es lo que dice la Biblia. The Bible say that. Entonces quiero explicar esta mañana So I want to explain this morning qué significa que Jesús el Cristo what does it mean that Jesus Christ sea el verdadero sacerdote que resuelve el problema del pecado. is the true Christ who solves sin. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? What the Bible says about sin. Vamos a revisar 3 pasajes de la Biblia rápidamente. Three verses in the Bible. Romanos capítulo 5 y verso 12. Romans 5:12. Cuando Adán pecó, When Adam sinned, el pecado entró en el mundo. sin entered the whole world. El pecado de Adán introdujo la muerte. Adam's sin brought death. De modo que la muerte se extendió a todos, So death spread to everyone, porque todos pecaron. for everyone sinned. ¿Cuánto dice que pecaron? How many Todos. did that? All, right? Mire el que esté a su lado y dígale, somos pecadores. With me, we are sinners. Amén. Amen. Por causa de Adán, el pecado entró en el mundo. Adam's sins brought death, Pero no solamente vino el pecado, but never came the sin. sino que dice que se introdujo la muerte. And the death too. La muerte en el ser humano. The death in the human being. Y la muerte se extendió a todos, And the death spread to porque everyone todos habían pecado. because everyone sinned. Así que somos pecadores. So we are sinners. Romanos 6:23 dice Romans 6:23 said, que la paga que deja el pecado es la muerte. for the wage of sin is the death. La paga que deja el pecado es la For muerte. the wage of sin is death. No hay otro resultado. Sin another El pecado produce muerte. the sin produces death. Diga conmigo, produce muerte. With me produce death. Esa es la condición del ser humano. The condition of the human being. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Dead for our sins, say the Bible. Romanos 3:23 dice, Romans 6:20. por cuanto todos pecaron, For everyone has sinned. están destituidos de la gloria de Dios. We are fall short of glory. Están separados de la gloria de Dios. We are separated from the God's glory. No pueden estar con Dios We can stay with God porque son pecadores. because you are sinners. Así que si usted es un pecador, So if you are a sinner, si usted reconoce que es un pecador, you recognize that you are a sinner. tiene que entender que necesita el evangelio todos los días. You must understand that you will need the gospel. Porque solo a través del evangelio usted puede estar con Dios. So you will stay with God. Amén. Amen. Solo a través del evangelio se puede encontrar con Dios. You can return God. De otra manera, The another way, seguirá permaneciendo bajo el pecado. you will stay in sin. El pecado no es lo que hacemos, The sin that isn't that sino we la do condición en que nos encontramos. is the condition that we are. El pecado es un estado The sin is an state que nos lleva a hacer cosas malas. that direct us to get No es tanto lo que usted hace en sí, isn't that you will do. sino que es la condición en que usted se encuentra. It's the condition that you are. Y eso lo lleva a tener frutos de maldad. And they lead us to commit evil acts. Estamos separados de Dios. We are separated from God. Y eso nos lleva a cometer actos de maldad. And that led us to commit evil acts. La Biblia lo llama delitos. The Bible say crimes. ¿Y quién es el que comete delitos? And who do crimes? ¿Cómo se le llama a la persona que ha cometido The delitos? name that the people that ¿Cómo se le llama? crimes. What is the Un name? delincuente. Crime. Y nosotros estábamos muertos en nuestros And we delitos are dead y for pecado. our crimes. Estábamos muertos como delincuentes. We are dead like crimes. Esos son los pecados personales They are the personal sin que todos tenemos. that everyone we have. Pecamos de muchas maneras. We sin in every way. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir así. Have body, we can continue to like that. El pecado entró al mundo Sin entered to the y world se apoderó de las personas. and took possession of the people. Romanos 7:17 dice, Romans 7:17 said, entonces no soy yo el que hace lo que está mal,
So I am not that one. sino el pecado que vive en mí. It's in the sin living in that. El apóstol Pablo había entendido que había algo dentro de él. Understand that they have something. Es que el pecado está dentro de mí. Your body. The sin is enter me, Y eso me lleva a hacer todo lo malo que hago. and they lead us to commit everything bad. El apóstol que recorrió el imperio romano, That go to the emperor haciendo la evangelización del imperio romano, to do the word evangelism. está reconociendo que el pecado está dentro de él. That sin is entered to him. Es un error entonces decir que ya no tenemos pecado. We don't say we don't have sin. Es un error decir que solo con repetir Jesús el Cristo ya no tengo pecado. Say Jesus Christ is without have done sin. El apóstol Pablo dice que él era pecador So Paul said that was sinner, y que el pecado se había metido dentro de él. and the sin entered to him. Así que el pecado está dentro de las personas So the sin is entered inside of the human being, y hace que las personas cometan delitos and they will whole life o to pecados commit personales. crimes or personal sins. El apóstol Pablo en Romanos 7:21 lo dice así: Paul 7 in Romans 7:21 said, he descubierto el siguiente principio de vida, I have discovered this principle of life, que cuando quiero hacer lo que es correcto, that I want to do, no puedo evitar hacer lo que está mal. I inherited that what is wrong. Quiero hacer lo que es correcto, I want to do what is wrong. pero muchas veces termino haciendo lo que está mal. Everyone is something I will enter to what Quiero agradar a Dios, I will be a great pero man, termino dándome cuenta que no but puedo I will hacerlo, realize that I can't. If me esfuerce bastante. we have effort. Esto es lo que Pablo está diciendo. Paul said, Él está reconociendo que el pecado está dentro de él. sin is inside of El pecado se mete dentro del ser humano. Sin gets inside of the human being El pecado se mete a toda su vida. and its whole life. Y entonces toda la vida de las personas So their life se vuelve pecado, becomes sin, delito, crime, transgresiones. transgressions, Y están transgrediendo la ley de Dios. and transgression of the light of God. Los problemas de hipocresía, por ejemplo, The problems of hypocrisy, for example, aparecen por el pecado. appears because of sin. ¿Conoce usted alguna persona Do hipócrita? you know a hypocrisy person? Eso aparece por el pecado. They appears about. ¿Conoce usted for the alguna sin. persona mentirosa? Do you know a Joe Aparece por el pecado. appears for this ¿Conoce alguna persona que tenga envidia en su corazón? or have bad? Esto es por el pecado. It's about because of O sea, sin. todo ese es el fruto del pecado. All of this is the fruit of the sin. Todo lo malo que hay en la gente All that people have es el resultado del pecado. is the full as result of Sin sin. embargo, las personas no terminan de entender la gravedad del pecado. So the people don't realize that the sin. No terminamos de entender con nuestra mente qué tan grave es el We pecado. don't understand the serious of the sin. Y sí, oímos hablar del pecado. And yes, we will listen about talk about. Sí, decimos que somos pecadores, We will say that we are sinners, pero qué tan grave es el pecado. but how serious is that? Por ejemplo, las personas lo llaman cultura a For veces example, the people call culture sometimes. y creen que eso que llaman cultura, And they pues believe that es cultura, no es pecado. Culture and its culture isn't sin. Otros lo llaman una enfermedad. Another has a name, disease, Otros lo llaman una adicción. an addiction too, Otros lo llaman pequeños or errores. like little mistakes. Pero la Biblia sigue diciendo que es But pecado. continues that it is sin. Hay países hoy en el mundo There is that, donde usted ya no puede usar esta palabra. that you don't use that word. Ya no se puede hablar desde el púlpito del pecado. You don't talk about for the people about this word. Los países europeos. The Europe, Si usted es un predicador en algún país you europeo, are a preacher in Europe. usted no puede hablar del pecado tan fácilmente, You don't talk about sin porque ellos tienen prohibición en su ley because they have provision for their law de hablar del pecado. about talk about sin. Pero en realidad la Biblia dice que todo empieza con el pecado original. But the Bible says that all continues to start Desde Génesis capítulo número 3, from Genesis 3 donde el hombre quedó separado de Dios. when the man was Y separated, desde allí empezó todo el problema. and they start Y como consecuencia de quedar separado de Dios, as consequence of being separated from God, el hombre vive en pecado. man lives in sin. Toda su vida está en pecado. His whole life is in sin.
Tiene pecados personales. He has personal Tiene el sin pecado original. and original Tiene sin pecados en sus generaciones. and generation sin. Tiene pecado. They have El ser humano está rodeado del pecado. it's so wrong about sin, Esto es porque quedó separado de Dios. and this is because this was separated from God. Y como no terminamos de entender la gravedad del pecado, And Satan that we will fully understand the serious of it. miramos que las demás personas también hacen lo mismo. We will see like others who are Algo que todos hacen lo mismo. everyone do Eh, everything. entonces, esto es normal. So it's normal. Es normal vivir así. It's normal that live like that. Esto es lo normal en esta vida. It's normal that in our Llegan a llamar el pecado como algo normal. to give another name. Porque for miran them que is todos like viven así. normal because everyone lives like that. Si fulano hace esto, entonces es normal hacerlo. Person do that and Pero la Biblia sigue diciendo que es pecado. but the Bible continues to say that it is sin. Es claro que Satanás los sigue engañando. There is sin, sometimes continue. Aunque digan que Jesús es el Cristo. Even though they say Jesus is the Christ. De verdad los sigue engañando Satanás. Satans continue to decide. Tenemos que entender profundamente la gravedad del pecado. Understand deeply the serious problem about sin. Pero ¿cómo buscan las personas resolver el pecado? So how the people choose to solve this? Piense por un momento cómo usted trató de resolver sus problemas de How pecado. you can solve this problem? Aquí en Guatemala hay un lago que se llama el lago de Atitlán. Here in Guatemala, we have a lake, and here its name is Me Atitlán. imagino que ustedes lo conocen, ¿verdad? I imagine that you know it. Bueno, yo he right? visto fotos de ustedes, I see picture ahí. of you. así que no me pueden decir que no lo So you conocen. don't say me that you don't know it. Ese lago se llama Atitlán. Its lugar muy name is bonito. Atitlán is a beautiful En ese lugar sopla un viento llamado Xocomil. and blows a wind called Chocomil. Este viento es un viento muy fuerte ahí en el lago. Wind is La gente dice the people say que este viento se lleva tus pecados. that this wind you takes away Si tú te bañas en el lago. if you bathe in the lake. Así que ya tienes una respuesta. So you will have an answer. Muy fácil, ¿no? Is it Hay right? que ir a Atitlán entonces You will go to y Atitlán bañarse en el lago. and bath in the lake, Y mejor si se baña desnudo. Dice. and maybe you will bath without. Así el Clothes. Xocomil se lleva sus So pecados. your Chocomil gives take out your clothes. Vino un sueco una vez. A sueco came. Yo tengo relación con algunas personas I suecas have por el trabajo que relation tengo. with many people because I work, Y él quería ir al lago. and they want to go to the lake, Y él había oído de esto. and they listened. Él era una persona ya madura. It's a old man. Así que pidió que lo lleváramos ahí. So said, please take me out to the lake at Y cuando él estuvo frente al lago, And when they stayed in front se of quitó the toda lake, su ropa. they get out Y se fue corriendo. and Y se metió al lago. and inside of the lake, Él creía que sus pecados iban a ser limpiados they believe that their sin will cleanse por el Xocomil. or Chocomil. Así que la gente busca cómo limpiar sus pecados. The people and one is so. Algunas personas acuden a los brujos Some people go to the witch doctor para que les hagan una limpia de sus pecados. to cleanse them of their sin. Y les echan algunas rudas y And otras make a cosas más, bull ¿verdad? hair, Que usted many conoce. species. Do you know it, right? Y entonces la gente está feliz ahí que el brujo So the people está are happy, limpiando and the sus witcher dogs cleanse energías negativas. the bad energies. A eso le llaman limpia. That it could be like cleanse. Y entonces la gente cree que de esa manera va a ser limpiado su So pecado. the people think that in that way they will cleanse their sin. Otros también hacen sacrificios castigando su cuerpo Others make sacrifice, pushing their body para resolver el pecado que los está asediando. to solve that sin that besiege them. En el noreste del Salvador And northeast of South hay un pueblo donde ellos se lastiman con un látigo. people that they do with ships. Le llaman los endiablados o talcigüines. This activity called endiablados or Y entonces salen a las calles y se van latigando. they will give with ships. Y dice que mientras más sangre puede salir de sus cuerpos, If you have met a lot of blood, of más your puros body, serán. you will be more poor. Así que si usted quiere practicar, está bien. If you do that, it's okay. Solo me cuenta cómo le fue. Only you will talk. En la India, In India, las personas se bañan en el río Ganges. people bathe in the Ganges. Y es un río muy contaminado.
Ganges River is clean, Pero ellos se meten a esas aguas sucias contaminate, and they go para limpiar sus pecados. to cleanse their sins. Bueno, aquí no sería tan necesario ir hasta la India, ¿verdad? Sorry to go to the India, Nuestros ríos right? ya están muy contaminados. Our Así que el río Sis puede servirle. So sis, you can use it. Si de verdad eso resolviera nuestro pecado, yo iría ahí. Really, if you solve that, I will go. Pero la gente de verdad busca cómo resolver el problema del pecado. But the people seek to solve their sin. Hasta hoy Satanás sigue engañando a las personas Until today, Satan continues to para deceive que no puedan creer el evangelio de la They Biblia. don't believe the gospel of the Bible. Y entonces les dicen hagan esto, hagan lo otro, crean aquí o crean allá. Believe that or believe that always. Y todo los desvía del evangelio de la Biblia. Decide the gospel. Pero yo quiero decirle que la razón más grande But I would like to say that the most por la cual Jesús el Cristo vino a la tierra of Jesus Christ to the earth fue para solucionar tu pecado y mi pecado. and my sin. Jesús el Cristo no vino a la tierra Isn't that it came to the earth para que saliera o aflorara el campeón que yo llevo dentro. out that the champion that I have. Jesús el Cristo no vino para que yo me volviera un Came legendario para Dios like a legendary for God o una or- princesa or para a Dios princess. o una reina para Dios King, o un príncipe para Dios. or a king for God. Cristo no vino a la cruz Christ para God eso. came to the cross for that. Cristo vino a la cruz Christ para resolver tu y mi to pecado. solve you and my sin. Para eso vino For Cristo. that Jesus came. Porque el pecado produce muerte. Sins produce death. Y la esencia del pecado And the es estar essence of separado de sin Dios. is separate from God. Por eso Jesús en Juan 16:9 dijo, Jesus said in John 16, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. the worst sins that refuse to believe in me. El pecado del mundo es que el mundo se niega a creer que yo soy el Cristo, está diciendo. I am the Christ said. El mundo no está creyendo que yo soy el Hijo de Dios. I am the God of living God. El mundo no está creyendo en mí. God believe in me. Ese es el pecado original del ser humano. Original sin of the human being. En realidad el pecado Really, the sin no es algo que podamos resolver por that nosotros we can mismos. solve with our effort. Y si no tenemos claro lo que es el pecado según la Biblia, Clear about the sin according to the Bible. tampoco tendremos clara la respuesta de Dios al problema del pecado. We won't be clear about God's. Si yo no tengo claridad acerca del pecado, If I don't have clear about God, tampoco voy a entender con claridad el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. I won't believe about the sacrifice. Jesús el Cristo vino a resolver el problema del pecado, Jesus Christ came to solve the sin. porque este problema nos separaba de Dios. This problem separate from. Para esto sufrió la cruz For this is suffered. y fue levantado en la It resurrección. was raised in the resurrection. De él trata el Evangelio. It is about the gospel. El Evangelio no es otra cosa. The gospel is in another way. El Evangelio es creer que Jesús es el Cristo, It's believing that Jesus is the Christ. quien en la cruz y la resurrección Who in the cross and the resurrection ya resolvió tu problema del pecado. sin, Así que eso es el Evangelio. that it is the gospel. Dios, que es un Dios santo, God is a holy Lord. él sabía que se debía solucionar el problema del pecado They know that they will solve this problem. y que el hombre por sí mismo no puede resolver este problema desde Génesis 3. The humans made themselves couldn't solve this problem since Genesis 3. Y desde Génesis 3 Dios mismo dejó establecida la respuesta. And Genesis 3 Christ wrote a solution Dios mismo estableció el camino para resolver el problema del pecado. and established the way to return God. Hay un versículo muy pequeño en Génesis 3. And Genesis 3, Es el versículo 21. it is 21. The Y 21. dice allí que Dios cubrió con pieles a Adán y Eva. God made clothing for as animal skin for Adam and his wife Dios sacrificó animales inocentes para cubrir la desnudez de Adán y Eva. to make clothing for animal for skins of animals. Así que Dios dejó establecido el camino para el perdón de los pecados. So they established the way to solve sin.
era el derramamiento de la sangre, the shining of blood, el sacrificio de la the sangre, sacrifice of blood. porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Shining of blood, there is no remission of sin. Y entonces sacrificó a estos animales inocentes. So he sacrificed of Y solo así pudo cubrir la desnudez de Adán y Eva. make clothes for Adam and Eva. Es lo que Moisés escribió en Levítico 17:11 también. Moses wrote in Leviticus 17, Porque la vida del cuerpo está en la sangre. for the life of the body is in its blood. La vida del cuerpo está en la For sangre. the life of the body is in its Y blood. les he dado la sangre sobre el altar And I give your blood in the con el altar fin de purificarlos to purify you. y hacerlos justos ante el Señor. You're right with Lord Es la sangre dada a cambio de una vida in exchange for a life la que hace posible la purificación. that makes powerful possible. La vida del cuerpo está en tu sangre. Your life is in your Así que una persona se muere cuando se le saca toda la sangre. a person died when they don't have Dios derramó sangre de animales inocentes blood of innocent para poder resolver el problema del pecado. or solve the problem, the sins problem. Se necesitaba entonces un sacerdote We need a price. para que cumpliera ese sacrificio de la sangre. A price was needed to fulfill. Había que derramar sangre. They will shine in blood. Por eso todo el Antiguo Testamento nos da testimonio de esto. So the whole world or the Old Testament testified to this Desde los hijos de Adán y Eva, from the sons of Adam and Eve, Caín y Abel. Cain and Abel. Usted puede ver que Abel derrama sangre See that Abel shine in blood y Caín es del maligno and Cain y no derrama sangre. don't shine in blood. Solo Abel. Only Porque entendió que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. without shining they don't have a Esto es de lo que nos habla todo el Antiguo Testamento. they talk all the whole Testament En el tabernáculo de Moisés and the tabernacle of Moses. habían sacerdotes They have price y todos los días ofrecían sacrificios de sangre. where they every day offering blood sacrifice, Se derramaba sangre ante el altar. shining blood in front of the altar. Porque ese es el único camino establecido por Dios So this is only the way that is established by God para resolver el problema del pecado. to solve the problem sins. Y hay sacerdotes que se encargan de hacer esto. And they are price that it is that Se you tenían muchos sacerdotes en realidad. have many price really. En el tiempo del rey David, And David, él nombró 24 grupos sacerdotales the king appointment y cada uno se encargaba de estos sacrificios. just to attend this sacrifice every day. Cada día Every day. se hacía sacrificios en la mañana y en la tarde. It's in a sacrifice in the morning and Todos los días every day. el altar estaba encendido. The altar is Había derramamiento de sangre, they have shining blood. pero todos estos sacerdotes morían o podían pecar. But all this price they or cold sin. Hebreos 7:23 lo dice así. Hebrews 7:23 said Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, there were many price under the whole system porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. for that prevent from their remaining in Así que los sacerdotes también morían so the price with that too. y ellos tenían que derramar sangre primero por ellos y luego por el pueblo. Blood for them and their people too. Y de verdad no se podía resolver el problema del pecado de una vez. Solve this problem of sin. El problema del pecado continuaba. The problem of sins continue. Era necesario que viniera un sacerdote santo y puro, Necessity that price that un sacerdote que diera su propia sangre price that have their blood y que no tuviera pecado, and they don't have sin que no tuviera mancha, and they don't have que fuera Dios mismo it could be God y que viniera a esta tierra and they came to a resolver el problema del pecado. solve the sins problem. Así que Dios envió un sacerdote santo Gave one y prophet puro and pure que se encargó that del pecado. for the sin. Este es el evangelio. This is the gospel. Este es el mensaje de la The Biblia. message of the Bible. Y trata de ese sacerdote santo y puro. About this holy priest. Y no es nadie más que Jesús como el Cristo. Isn't about anyone, is about Jesus. En Hebreos 10, Hebrews verso 3 al 5 dice, verse 3 to 5. pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. But this true sacrifice actually remind them since year of after year. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados.
It's not possible the blood of bulls and goats to make away sins. Es decir, aunque esos sacerdotes hacían todos esos sacrificios, Made many ellos solo podían recordar sus pecados año tras año, remember sins year porque no era posible a través de la sangre de los toros y las cabras quitar el pecado. It's not possible blood and blood's God to take away the sins. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, That way, when Christ came to the war, le dijo a Dios: said to God, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. "You didn't want animal sacrifice or No te agradaste de todo esto, you don't agree for that. pero me has dado un cuerpo para que yo lo ofrezca. Given my body to offer, Dios le dio un cuerpo a su hijo give an body para que fuera ofrecido some to offer como la ofrenda por el pecado. a gift of sin. Porque Dios no se agradó de los sacrificios de toros y machos cabríos. Want to sacrifice our sin offering. Se necesitaba un sacerdote santo y puro Need a price que diera toda su vida. that give all the life. En Hebreos 9, 11 y 12 dice: In Hebrews 9, 12 and 20. entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. So Christ has now become high price over the gold things that have come. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas. He has entered that greater and more perfect tabernacle in heaven, which not was made by human hands, Ni forma parte del mundo creado. and is no part of the created world. Con su propia sangre, With his own blood, no con la sangre de cabra ni de becerros, not the blood with goats on kills, entró en el lugar santísimo he entered the most holy place una sola vez y para siempre, once all the time, surrogate and repent, y aseguró nuestra redención eterna. resurrection forever. Cristo llevó su Christ propia sangre gave his own blood. y entró al tabernáculo eterno que está en el The cielo. most holy place that is in the heaven. No un tabernáculo humano, It's not a holy place. sino el que está en el cielo. It is about heaven. Y con su propia sangre With his own blood se presentó ante el Señor to from God, y nos aseguró eterna redención. surrogate and resurrection forever. Solo Cristo puede resolver el problema del pecado. Solve the problem of sin. Por eso decimos que Él es el Cristo, See that Jesus is the el Christ, verdadero sacerdote de Dios, real price of God que fue enviado para resolver el problema del pecado that sent to solve the problem que of sin. nadie más puede resolver. One can solve. En Hebreos 7:26 dice: In Hebrews 7, que ese 26 Cristo said that this Christ es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, of price that we need, porque es santo because he is holy y no tiene culpa and don't have blameless ni mancha de pecado. and unstained by sin. Él ha sido apartado de los He pecadores has been set apart y se le ha dado el lugar más alto en el cielo. of honor in heaven. Ese sumo sacerdote This es Jesús el Cristo. is Jesus Christ. Usted lo necesita a Él. You need him. Usted necesita a ese sumo sacerdote. This high price. Usted necesita creer en ese sumo sacerdote. In this high price, Jesús como el Cristo Jesus as the Christ vino entonces came to para expiar nuestro pecado. atone for our sin. Eso no significa que podemos vivir pecando sin ningún problema. We can live in sin without any problem. Eso no significa que yo, entonces como Él ya resolvió mi pecado, puedo vivir como quiera. Christ solved my problem, I will continue. Quiero aclarar eso, no estoy I will diciendo do eso. that day. I don't say that. Lo que estoy diciendo es que Él ya resolvió el problema del pecado. The problem of sin. Pero eso no me da a mí la libertad de seguir pecando, Have the liberty to continue. sino que tengo que honrar su nombre, I will honor honrar su palabra, his word. vivir de acuerdo a su palabra. According his Así word. que veamos cómo fue que Él resolvió el problema del pecado. How Christ solved the sin's problem. Hebreos 7:27 dice Hebrews 7:27. que a diferencia de los demás sumos sacerdotes, Until those they are high priced, Cristo no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. he doesn't need to offer sacrifice every day.
Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados They did his offer their own sins, y luego por el pecado del pueblo. and then for the sins of the people. Dice este pasaje. But say Sin embargo, verse, but Jesús lo hizo una vez. Jesus did once time, Lo hizo una sola vez once time, y para siempre, and forever. cuando se ofreció a sí mismo When he offered como himself sacrificio por los pecados del pueblo. for people's sins, Así que Él vino a resolver el problema del pecado to solve the sins de una sola vez. once. Ya no es necesario seguir ofreciendo sacrificios. Need to offer everyday sacrifice. Ya no se necesitan más sacerdotes partiendo animales. Many high price to Ya vino el verdadero sacerdote they came a high price y Él se ofreció una sola vez for on time para resolver el problema del pecado. to solve the sins problem. Hebreos 7:28 dice, Hebrews 7:28 said, de hecho la ley the Lord appointed designa como sacerdotes a hombres débiles, high price men who are limited by human weakness. pero el juramento posterior a la ley But after the law was given, designa al Hijo, God appointed quien ha sido hecho perfecto para siempre, his son made perfect, perfecto eternamente. high price. Él vino a resolver el problema del pecado de una sola vez, once done, pero lo hizo eternamente también. eternally, Lo resolvió eternamente. eternally too, Cristo no volverá a venir para resolver el pecado. to solve this problem. Él ya lo hizo una sola vez Came to solve y lo hizo eternamente. eternally. Así que si alguien puede resolver el problema del pecado, es Jesús como el Cristo. Is Jesus as the Christ. Hebreos 10:14 dice, Hebrews 10:14, porque con un solo sacrificio but for one offering, ha hecho perfectos para siempre he forever made perfect a los que está santificando. those who are being made. Lo hizo de una sola vez, There is once offered lo hizo eternamente, eternally, pero lo hizo perfectamente también. perfect too. De tal manera In that que el sacrificio de Cristo en la cruz sacrifice in the es suficiente cross is para resolver el problema de tu pecado. problem. No importa qué tan grave sea el pecado. How great is your No problem. importa de qué color sea. Whatever No all of importa it el tamaño que tenga. doesn't matter the size. No, es que ante la cruz el pecado fue resuelto They- de una sola vez, and perfectamente y eternamente. eternally Y Cristo es el único que lo ha podido hacer. they came. Por eso predicamos que Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. El mundo necesita creer esta verdad. To believe El mundo necesita entender esta verdad. on- Porque el problema del pecado solo tiene una the respuesta. sins problem have only one answer. Y es la obra de Jesús It como is el the Cristo word of Jesus Christ. en la cruz y en la And the resurrección. cross and the resurrection. Así que So nosotros estamos acá, we are here en esta carne, in this flesh, y seguimos siendo pecadores. and we are sinners. Por eso necesitamos el Evangelio. So we will need the gospel. Necesitamos creer que Jesús es el We Cristo need to believe that Jesus is the Christ. y que solo en Él se resuelve el problema del pecado. Solve the sins problem. Porque nosotros seguimos siendo pecadores mientras estemos en la carne. Sinners as long we are in this. Por eso el Evangelio no es una religión. So the gospel is an El Evangelio no es una creencia. El Evangelio no es una forma de vida o un estilo de vida. No, el Evangelio es la vida. No, the gospel Es la vida. is the life. Es la vida. Is the life. Y la vida ya vino. The life came. Y vino a través de Jesús como el Cristo. Jesus Christ. Así que los mejores So tiempos de tu the vida good times no of están your por life venir. isn't gone. Ya llegaron Is a través de la obra de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. the living God. Esa obra es más grande que cualquier cosa. For all, everything. En esa obra se consumó todo, de verdad. Everything. En esa obra está todo. His word is everything. El Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 10 dice, Of John 13:10 said, Jesús le está lavando los pies a sus discípulos. Jesus replied. Y hay alguien que siempre brinca, ¿verdad? Tells Se llama Pedro. as Peter. Espero que nadie se llame así aquí. I hope that you don't have Pero this. Pedro tenía esa característica. Peter, but have this characteristic Y le dice, no me vas a lavar los pies. and say, you don't clean my foot. Y Jesús le dijo, And Jesus replied, el que está lavado
A person who has batted no necesita sino que se lave los pies, or will cover doesn't need to wash as porque está todo limpio. they will enter like, Y ustedes están limpios, and you are clean. aunque no todos. But anyone, right? Jesús le dijo a Pedro Jesus said que solo necesitaba lavarse sus pies. that you need only to clean your feet. Y entonces podemos decir, entonces And si we me will lavo los say pies, that if I will clean my o si feet, alguien más me lava los pies, or someone clean my feet, entonces mis pecados van a ser so my limpios. sin will clean. Jesús estaba diciendo Jesus replied que usted y yo that you and me vamos a manchar nuestros pies en esta will tierra. have unclean feet. in Esos this son los earth. pecados personales que This is cometemos. the sins Todos los personal días. that we commit every O no me day. va a decir que usted no se So enoja. you don't say me that you don't No me va a decir que usted no maltrata or de vez maybe en you cuando. don't have no sins. No me va a decir que Don't say de vez en that. cuando nos echa una su mentirita cuando le van a cobrar. You will lie. Debe cambiar su vida. You will change your life. El evangelio debe cambiar esas áreas de nuestra vida. The gospel can change this area of our life. Pero seguimos siendo pecadores. We will remind to sinners Pensamientos, our thoughts, emociones, emotions, sentimientos, feelings, decisiones equivocadas, decisions that it is miradas, palabras, words lo que escuchamos, that we will listen. actitudes. Bueno, hay muchas áreas donde podemos There are pecar. many areas that we will change. Y de verdad right? todos pecamos. Really, we are Por eso es que necesitamos el evangelio entrando a nuestra vida todos los días. gospel entered in our life every Necesitamos estar day. delante de Dios todos los We días. need to return God. Necesitamos lavar nuestros pies We todos los will need días. to clean our feet. Esto es lo que Jesús les estaba enseñando. Jesus said, Ustedes ya están limpios. you are clean. Solo lávense los pies. Only clean your feet. Solo resuelvan sus problemas Only personales. solve your, personal Porque ya están limpios. because you are clean. Pero necesitan reconocer que son pecadores. Recognize that your Que sus pies están manchados. that your feet are Por algo se mancharon. for O por algo se van a manchar. house or maybe Así que necesitamos el evangelio en nuestras vidas todos los the días. gospel every single day in our life. Los pecados personales The personal en sin realidad nos debilitan weaken us. y no nos dejan disfrutar del evangelio. We don't allow us the, Aunque ya tenemos el evangelio, nos volvemos débiles. the gospel we will weaken. Porque los pecados personales muchas veces nos agobian. Sin, it could be like weaken. Ya estamos limpios, pero debemos arrepentirnos cada día de nuestros pecados personales. Forgiven every single day. Así es la vida del So creyente. it's the life Tiene que depender del evangelio depends to the todos los días. every day. Primera de Juan 1:7 First John dice 1:7 said, que si vivimos en la luz, but we are living in the light. así como Dios está en la luz, God is in the light. entonces tenemos comunión unos con otros. They will have fellow Y worship la sangre de Jesús, su Hijo, and the blood of Jesus, His Son, y la sangre de Jesús, and su Hijo, the blood of Jesus, His nos Son, limpia de cleanses todo us pecado. for all sin. Quiero concluir esta I mañana will finish this morning. diciendo que Jesús es el Cristo, el Evangelio. That Jesus is the gospel. Por eso es que predicamos que Jesús es el Cristo. So we will preach it that Jesus is the Y de verdad yo ya llevo casi 8 años de estar predicando este mismo mensaje. 18 years old. Y hoy les estoy recordando qué significa que Jesús, el Cristo, es el verdadero sacerdote de Dios. The real price of God. Así que espero que ustedes tengan más claridad ahora. I hope that you will be more clear. Porque cuando empecé a predicar esto nadie lo entendía. Start preaching that. And Y de verdad algunos de ustedes ni siquiera lo lograban entender completamente. don't understand full. Espero que ahora puedan comprender qué significa que Jesús el Cristo Hope that you will be, es el verdadero sacerdote que resolvió tu problema del pecado. the real price Y que that- puedas estar agradecido con Él todos los días de tu vida. Thank you for God. Y que te Every puedas single dar day. cuenta que necesitas el Evangelio todos los días. Read the gospel every day. Jesús es el Cristo, Jesus is el the Evangelio de Dios. The gospel of God. Yo los bendigo en el nombre de Jesús el I Cristo. will bless you in the name of Jesus. De verdad bendigo tu vida I bless para que puedas creer que Él es el verdadero sacerdote que ya resolvió el problema del pecado en tu vida. Bendigo tu vida para esto. Claro que si Dios te quiere dar un carro está bueno, pero bendigo tu vida para que puedas entender esto. Amén. Que lo puedas creer, porque te estoy hablando de vida eterna. Con el COVID cualquiera se muere cualquier día.
Pero yo te estoy hablando de vida eterna. Te estoy hablando del evangelio de la Biblia, de creer que Jesús es el Cristo. Oro y te bendigo para que sea revelado este evangelio a tu vida y que puedas creer que Él es el verdadero sacerdote que ya resolvió el pecado en tu vida. Oro para que se den cuenta de lo grave que es el pecado, pero que también puedan darse cuenta. Oro por eso, para que ustedes se den cuenta de todas las bendiciones que han llegado a su vida a través del evangelio. Y a veces hemos tenido que pagar un precio de lágrimas ante Dios. Hemos tenido que rendir nuestros miedos delante de Dios. Hemos tenido que llorar delante del Señor. Pero hasta ahora estamos de pie gracias al evangelio, de creer que Jesús es el Cristo. Y no hemos dejado de ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Así que oro para que se puedan dar cuenta de las bendiciones que el evangelio trae a sus vidas. Oro para que el pecado se debilite en ustedes y que podamos juntos dar testimonio al mundo de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro para que el pecado sea débil cada día más en tu vida. Oro para que se quiebre todo aquello que Satanás tiene todavía en tu corazón y que puedas de verdad ser un testigo de la evangelización mundial en estos días. Los bendigo para que se puedan aferrar al Cristo, no a otra cosa. Los bendigo para que se aferren al verdadero sacerdote de Dios y tengan victoria en sus vidas. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque reconocemos la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección, y que no hay nada más grande que eso, Señor. Hoy en los púlpitos se oyen muchos mensajes, pero Señor, te pedimos volver al evangelio. Señor, que los predicadores se vuelvan al evangelio, que vuelvan, Señor, a la palabra, que dejen de distraer y entretener a las multitudes. Señor, que tu pueblo despierte, que sus oídos sean abiertos, que sus ojos, Señor, sean abiertos al evangelio de Jesús como el Cristo. Oro, Señor, por cada familia acá representada y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús como el Cristo. Oro, Señor, para que les sea revelado este evangelio cada día. Oro para que se aferren, Señor, al mensaje del evangelio y no a otro evangelio. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu los guíe a toda la verdad siempre. Y oro, Señor, para que podamos permanecer firmes, Señor, de pie delante de ti, creyendo que Jesús es el Cristo. Bendigo, Señor, estas familias y oro por ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga.